Hola, 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 mi gente. No, no es cierto, no. Hoy no está Brian con nosotros. Hoy me dio la oportunidad de empezar el programa del día de hoy. Como cada jueves, estamos muy contentos de poder estar en su pantalla. Y como pueden ver, estamos en un set un poco diferente porque tenemos a más gente invitada el día de hoy. Ya han estado antes con nosotros, pero podemos tenerlos juntos, reunidos en su pantalla para hablar de un tema muy importante, un tema que incluso puede llegar a ser muy controversial, que es el ser mercenarios de la fe. Esa palabra mercenario suena quizás un poco fea, dura, fuerte, pero en un momento van a hablarnos de ello, a explicarnos de qué se trata. Y como cada jueves, tengo aquí a mi izquierda al pastor Daniel Hernández, más al centro tenemos al pastor Paul Flores y a mi extrema izquierda al doctor Juan Puente, pastor en la Primera Iglesia Bautista Hispana de Pittsburgh, en la República de Texas. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, tenemos unos mensajes de nuestros patrocinadores, así que observen el mensaje, compartan el video, denle like y quédense unos minutos con nosotros. 318 Latino, por internet desde Shreveport. Acompáñanos a estudiar juntos la palabra de Dios. Cada domingo a las 11 de la mañana, con tu gente y en tu idioma. Estamos en el 4110 Uri Drive en Shreveport. Tenemos un lugar para ti. Taquería Aguirre ya abrió sus puertas y trae para ti lo mejor de la cocina guerrerense, auténtica comida mexicana, enchiladas, tostadas de tinga, carne de puerco, barbacoa, birria, mole, menudo, pozole y tortillas hechas a mano. 2106 Erland Drive en Bossier City. ¿Cansado de rentar? Hugo Murcia, tu profesional agente de bienes raíces. Aceptamos número de seguro social y número ITIN para hipotecas con amortización máxima de 30 años. Compra y venta de propiedades 100% garantizada. Desde Shreveport, 318 Latino. Pues ya estamos de regreso. Qué bueno que se quedaron en los anuncios, en los mensajes. Esperemos que le estén dando like, que le estén dando compartir, que más gente pueda escuchar este mensaje. Y como les decíamos al principio, tenemos la oportunidad de tener a estos grandes maestros, a los maestros del universo, dijera He-Man, que nos van a enseñar el día de hoy. Nos van a poder hablar de este tema que es los mercenarios de la fe. Estamos ya en una sociedad donde la religión y la fe han perdido un poco de su credibilidad, y creo que eso tiene mucho que ver con cómo han llevado a cabo la fe, cómo han llevado a cabo las predicaciones y obviamente cómo se ha jugado con la fe de las personas. Pero compártanos un poco en su experiencia, lo que han vivido, lo que han visto, lo que han oído en cuanto al tema de ser mercenarios de la fe. Pues si quieren, me permiten empezar. Agradezco mucho la compañía de Paul, de hermano Juan, ¿verdad? Y realmente creímos que el tema ameritaba tener pues una diversidad de pensamientos, y conociendo pues a estos hermanos que pues tienen ya trayectoria en la fe, creo que fue un buen tema para poder tratar. Y pues es triste pensar en cómo la gente manipula algún mensaje con el propósito de sacar ventaja, y hablamos especialmente de ventaja económica. Y es importante quizá empezar mencionando que esto no se da solamente dentro del ámbito evangélico o cristiano, sino en muchos lugares la religión se maneja como una forma en que el dinero es el enfoque, y tristemente pues los beneficiados son pues los de arriba. Y se da en todos los ámbitos, no se da solamente, como mencionaba, dentro de un ámbito cristiano, del cristianismo, sino muchas religiones hacen uso de la religión, de creencias, manipular doctrina, enseñanza, para poder tener personas bajo su control y obviamente pues aprovecharse de ello. La Biblia tiene pues prácticamente cosas que decir acerca de eso, y pues bueno, vamos a estar compartiendo. Entonces pues Paul, ¿no, Juan? No, claro que no existe una mayor forma para usar la gente que usar a Dios, porque es el ser más potente del mundo, del universo. Si uno dice, mira, Dios me ha dicho tal cosa, ¿cómo respondes? Uh-huh. Entonces, mucha gente usa esa cosa que nosotros pensamos que debemos algo a Dios, y mucha gente se siente culpable, se siente mal por las cosas que han hecho,
Entonces, una forma fácil para manipular a la gente es decirles, mira, si pagas tal cosa o si haces tal cosa, puedes estar bien con Dios. Y entonces la religión muchas veces puede abusar a los más abusados, lamentablemente. Y es algo que hemos visto mucho en este mundo. Yo lo he visto mucho en todo el mundo. He vivido en otros países como ustedes y yo he visto el abuso, lamentablemente es la gente más pobre que recibe más abuso a través de predicadores. Y la Biblia dice mucho acerca de eso y Dios está muy enojado con los líderes religiosos que lo practican. Hay una realidad en cuanto a la humanidad que necesitamos adorar a alguien, ¿cierto? Necesitamos tener esta figura de un creador o de un Dios y que mucha gente se ha aprovechado de ello, ¿verdad? Cuando hablamos de mercenarios de la fe, a veces tendemos a pensar únicamente al círculo evangélico, pero hay muchas religiones que lo están haciendo, o hay muchas, ¿cómo lo podemos llamar? Motivadores a lo mejor, o predicadores, no sé de qué otra forma llamarlos, ¿verdad? Sí, que están todo abusando es espiritual de esto. hoy en día. Todo ¿verdad? es espiritual. Sí. Bueno, el asunto aquí con el tema, el título es controversial, Mercenarios de la Fe. La humanidad, ¿no? Tenemos negocios lucrativos y no lucrativos. La iglesia o la religión cae en un área no lucrativa. Entonces, pero sabemos, por ejemplo, que para cumplir ciertos objetivos de una iglesia, de un ministerio, etcétera, vas a necesitar fondos. Entonces, en el proceso es donde brincamos de una organización no lucrativa a alguien que entra y dice, no, aquí también puedo lucrar, por ejemplo, Dios me dijo, prometiendo ciertas cosas. Entonces, pero es un tema complicado y de pronto es bueno aclarar que, porque me viene a la mente el hecho de que nosotros nos atrevamos a hablar del tema no nos exime de la posibilidad de hacer algo así, ¿no? Entonces, ahora, todo el mundo está expuesto a esa posibilidad, porque si hay algo que ha causado daño a la fe del ser humano, es precisamente los mercenarios, vamos a hacer el término mercenarios, quienes han abusado. Entonces, eso en algún momento, si usted ha caminado, caminado en la fe, en algún momento de su vida ha tenido alguna duda sobre algún caso que escuchó, que leyó, porque lo interesante es que cuando pasa algo así, sale por todos lados y todo el mundo se da cuenta. Entonces, indudablemente, cuando encuentras que alguien hizo algo indebido en cuestión de finanzas, te hace dudar. O sea, eso es lo que debe ser, eso no es lo que debe ser. ¿Cuál es mi posición? Entonces, pero tú tienes que tomar la decisión. Porque va a afectar tu fe. No podemos decir como, no pasa nada. Eso pasó allá en México, en Sudamérica, en Estados Unidos. Donde haya pasado, tú escuchas. Ahora con los medios de comunicación tenemos acceso a todo eso. Entonces te hace dudar porque la gente va a dudar de ti después. Entonces los efectos que tiene son tremendos, pero vale la pena aclarar. No queremos hablar de este tema porque nosotros no somos inmunes a eso. Entonces, la realidad es que estamos en el mismo riesgo. Ahora, el punto es, pensando en esto, ¿no? Que hay organizaciones, hay grupos que han abusado de los clientes, de los miembros, clubs, organizaciones financieras. Y pues tristemente, afecta a aquellos que han confiado en esos líderes. Pero ¿por qué cuando se trata de la fe o se trata de la religión causa más impacto? Pues precisamente porque la gente espera que dentro de ese contexto Dios, decía Paul, ¿verdad? Pensando en Dios, el Ser Supremo, que no se diera esa realidad. Escuchamos que a lo mejor cierta organización financiera hicieron fraude, los líderes robaron a sus clientes, pues, ojalá lo encarcelen, ¿no? Pero aunque no se acepta, sin embargo, se tolera más. Pero cuando eso pasa dentro del contexto de un grupo religioso,
O sea, ¿por qué? Porque no se espera. Hay como un entendimiento a lo mejor no tan consciente de que no debería darse dentro de un círculo donde lo que se está promoviendo es fe, es una doctrina que lleva a un cierto estilo de vida. No debería darse en ese punto, y por eso es que tratamos este punto bajo ese tema. O sea, gente que usa la fe, la religión, con el enfoque de, pues, enriquecerse, ¿no? Un enfoque incorrecto. Ahora sí que dijeran en inglés, first things first. Lo primero. ¿Qué papel juega el dinero dentro de la iglesia? Porque mucha de la base de estos mercenarios, de estos mercaderes de la fe, es precisamente el dinero, el enriquecerse, ¿verdad? Prometen riquezas a la gente a cambio de un pago. Y mucha gente lo ha dicho abiertamente, ¿no? O sea, si quieres la bendición de Dios, tienes que pagar por ella, tienes que ofrendar primero. Pero realmente el dinero tiene un papel dentro de la iglesia. No es nada más pagar por un beneficio, ¿cierto? ¿Qué pueden decirnos de esto? ¿Qué pueden hablarnos acerca de qué papel juega el dinero dentro de la iglesia? ¿Por qué la iglesia pediría dinero? ¿O por qué la iglesia se tiene que ver involucrada con el dinero? Escuchaba yo en alguna entrevista, ¿no? Gente que se enojaba de por qué piden ofrendas, por qué compran cosas, por qué las iglesias gastan dinero, ¿no? ¿Qué pueden decirnos al respecto? Pues yo creo que una de las cosas es poder ver los principios bíblicos acerca de la actitud hacia el dinero y el uso del dinero en general. O sea, la Biblia tiene principios bíblicos que nos ayudan a entender primero que nada que Dios es dueño de todo, ¿verdad? Y que realmente Dios no necesita de algo que nosotros podamos dar, sea dinero, sea talentos, pero dentro de ese proceso está el hecho de que Dios nos enseña a tener una actitud correcta hacia lo que tiene que ver con los bienes materiales, hacia aquello que es con lo que nos movemos día tras día, y empieza con esas bases. O sea, ¿cuál es tu actitud hacia los bienes materiales? O sea, dentro de las muchas exhortaciones que la Biblia da hacia el dinero, es en general hacia el creyente, hacia el dinero, ¿ok? Sí toca en ocasiones puntos donde habla a líderes que hacen uso del dinero, pero el principio general es cuál debe ser la actitud del creyente hacia los bienes materiales. Y la Biblia dice que no pongamos nuestro interés, nuestra confianza en los bienes materiales. ¿De qué sirve que uno gane el mundo si pierde su alma? Amor, ¿cómo es la raíz de todos los males? Es amor al dinero. Entonces, primero que nada tiene que ver que hay una actitud correcta bíblica que debemos tener hacia el asunto del dinero. Ahora, quizá un poco yendo específicamente a lo que tú mencionas, ¿qué papel juega el asunto económico dentro de un grupo religioso, una iglesia? Pues para poder llevar a cabo un ministerio correcto se necesitan recursos. Y por un lado, Dios enseña que dentro de la administración de nuestros bienes está poder honrar a Dios reconociéndole al proveer a través de ofrendas al grupo al que pertenecemos, sabiendo que la administración de esos recursos va a ayudar a extender el mensaje, que en este caso debe ser el mensaje del Evangelio. O sea, no está ahí para enriquecer a los que están ahí, sino está para seguir promoviendo precisamente ese mensaje a través de las diferentes formas, ¿verdad? Clases, a través de proyectos hacia la comunidad, en fin, hay diferentes formas, pero empieza con la actitud correcta precisamente hacia los bienes materiales. Y también tiene que ver mucho, regresando a ese tema, en la cultura en la que estás creciendo. Es decir, en la que hemos crecido, como una cultura donde estás esperando que te den todo gratis. Mucha gente dice, en la iglesia, pues debería ser todo gratis. Por la realidad de la vida en todas las esferas, es que no hay nada gratis. Todo cuesta. La única pregunta es quién va a pagar. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar? Entonces, si yo recibo algo gratis, alguien tuvo que pagarlo. ¿Okay? Entonces, algunas veces en un ministerio sano de iglesia, donde hay una administración de acuerdo a la Biblia, una distribución de fondos adecuadamente transparente. Entonces, los fondos van a llegar y van a salir y no va a haber ninguna. Pero siempre ha sido una lucha, porque, por ejemplo, tenemos los que dicen, no, todo debe ser gratis. La iglesia debe dar gratis, no debe pedir nada. Pero, entonces, ¿quién va a traer los fondos? Si hay una administración de acuerdo a los principios bíblicos, no vamos a tener problemas. Ahora,
el hecho que, por ejemplo, en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado, el diablo le ofrece todo, solamente adórame. Entonces, nos habla un poquito de la influencia que tiene en el amor al dinero y todo lo demás. Muy temprano en la historia, por ejemplo, encontramos la historia en Hechos de Simón, el que dijo cuando vio cómo el Espíritu Santo estaba llegando a las vidas de las personas, él dijo, hey, yo les doy una feria y me dicen cómo yo mismo lo hago. Entonces, muy temprano en la historia hubo alguien que dijo, lo que hacen ustedes, yo lo quiero hacer para traer ganancia para mí y no para la comunidad, pensando en la comunidad. Entonces, ahí está la diferencia. Es decir, si tú tienes la posibilidad de ser un líder espiritual, ¿en quién estás pensando? ¿En ti o en la comunidad? Y eso es lo que hace la diferencia. O sea, muchos entran al ministerio pensando en qué ganancia puedo tener. Los que han estado en el ministerio, que lo hacen de acuerdo a la Biblia, saben que no te vas a enriquecer, a menos que quiebras unos principios bíblicos y tomas ventaja de la gente. Ahora, pero eso sucede en todas las esferas. En la esfera política, en las doctrinas como el comunismo y otras, hay gente que quiere ejercerlo bien y puede tomar ventaja a la gente. Ahora, el problema aquí es que nosotros no estamos representando una organización, un partido político. Nosotros estamos representando a Dios y cuando yo me paro enfrente de la gente, hablo en nombre de Dios. Entonces, al final, el que queda mal es Dios. O sea, porque le hago puedo mentir a la gente diciéndole que me dé dinero para que recibas algo más, pero en realidad yo recibo el dinero y yo me lo quedo. Entonces, aquí es donde hay una lucha y uno de los elementos claves, a mí me parece, es falta de integridad o falta de ética que nos lleva a ese punto, ¿verdad? Porque no importa cuánto es el dinero que manejas, o cuánto dinero tomas de la gente. Pues no tomé mucho, hombre. No era tanto problema. Otros roban más. No, otros roban más. No, esto suena como político, ¿no? En esas esferas, la gente a veces espera que sucedan esas cosas, pero cuando lo llevas a la esfera religiosa, al cristianismo, a la iglesia, la gente espera un comportamiento diferente. Y no es para menos. Así debería ser. Y tenemos que aceptar el reto de caminar, dirigir, servir con integridad y con una ética sana. Y yo creo que lo peligroso y triste de esa situación es el hecho de que quien se pone como líder para hacer uso de la fe, en el caso de nosotros, del evangelio, para un provecho personal, está rompiendo toda la esencia de lo que el mensaje del evangelio es. Porque realmente no hay una preocupación por honrar a Dios a través de ese trabajo, no hay una preocupación por llevar un mensaje de vida eterna a la gente. O sea, lo único que me interesa es mi beneficio personal. Y en ello, como usted menciona, es el hecho de que se mancha el nombre de Dios, se mancha el nombre de la iglesia y la gente a final de cuentas cataloga parejo, ¿no? Los cristianos, los evangélicos, los pastores, todos, ¿no? Tristemente, pero a final de cuentas es el honor de Dios. Entonces, el mensaje del evangelio está en contra de un testimonio que manche precisamente el mensaje que decimos proclamar. De hecho, en la Biblia está en estos pasajes donde hablan acerca de estos que, tomando el evangelio como una excusa válida, lo único que hacen es enriquecerse ellos mismos, ¿no? Pablo decía en Timoteo, ¿no? El Dios de ellos es el vientre, ¿no? O sea, es una forma de decir, lo único que les interesa es su estómago, ¿no? Llenarse, pero toman como herramienta para lograrlo, precisamente lo que no debería usarse. La iglesia es un organismo, no una organización. Y nosotros tenemos que entender que ya estamos tocando un tema súper importante, que hay gente afuera que piensa mal, no de la iglesia, piensa mal de Dios por nosotros, por el mensaje que estamos proclamando. Y este mensaje es muy peligroso. Y cuando Jesús entra, hablando del templo, Jesús entra en Jerusalén y en Marcos 12, y él se sienta en el templo. Pero acaba de decirles a los líderes del templo, mira, cuidado, guardaos de los fariseos y de los líderes del templo, porque ellos abusan a las viudas. Y después se sienta en el templo donde está la caja donde todos ponen su dinero para
para el templo. No, había otra caja para hacer ofrendas para la comunidad. Pero él entró dentro del templo donde estaba la gente, donde las mujeres podían entrar para donar al templo. Y él está ahí esperando. Y una mujer entra, una viuda entra. Y ustedes saben la historia. Ella da sus únicos 2 centavos. Uh-huh. Y Jesús está viendo y de repente entran los ricos y ellos dan su dinero también. Y muchos pastores hoy en día predican, porque Jesús dice, ella dio todo lo que tenía, ella dio más, ¿verdad? Y muchos pastores predican, así tienen que dar, tienen que dar todo, o tiene que ser un sacrificio. Mira a la viuda que dio todo. Pero el mensaje, podemos darnos cuenta, en capítulo 13, los discípulos le preguntan a Jesús acerca del templo después de la historia. Y Jesús dice, este templo todo será destruido. Uh-huh. El mismo templo donde la viuda dio todo para ayudar al templo. Y Jesús dice, su inversión en capítulo 12 es en vano. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si el mensaje es que tenemos que dar todo, ¿por qué está enfatizando la importancia de dar todo a una inversión falsa? Su mensaje es, mira fariseos, mira líderes de la iglesia, están abusándoles a las viudas de tu comunidad. Y yo estoy tan enojado con ustedes que voy a destruir este templo. Porque yo no voy a aguantar el abuso así con gente de tanta necesidad. Y ahora podemos entender el corazón de Dios. Es que yo tengo un templo. El templo mayor, que es el mismo Jesucristo. Y en un capítulo más hay otra mujer pobre que entra. Y ella sí da todo otra vez. Y Jesús le alaba. Le dice, mira, ella ha dado todo. Y será proclamado en todo el mundo hasta el fin del mundo. Donde esta palabra sea predicada, todos van a declarar lo que ella ha hecho. Entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque ella ha dado al templo real. Entonces preguntas, ¿cuál es el papel del dinero? Yo creo que Pablo lo explica bien. Conforme a lo que está en el corazón, cada uno debe dar. No es conforme a la manipulación de la iglesia sobre la gente. Y la viuda obviamente fue manipulada para dar sus 2 centavos, todo lo que tenía. Ella fue abusada y es lo que está pasando hasta hoy en día. No es algo nuevo, es algo que ha pasado por siglos y siglos en el mundo antiguo. Ellos tenían sus templos, mi Dios contra tu Dios. Habían guerras de dioses en los días antiguos. Yo creo que tenemos algo muy parecido hoy en día por la prosperidad de uno. Uno puede decir, mira, mi Dios es más. Bueno, y la pregunta que levanta eso, que siguiendo con la línea que lleva Paul, la pregunta que va a surgir en el creyente, en la persona común, es, entonces, ¿cuál va a ser la iglesia que debo ir? Porque tenemos esta diversidad de iglesias, esta lucha de ministerios. Entonces, esa es la pregunta que cuando hablamos del tema surge. Entonces, unos dicen, mejor, mira, yo no voy a ninguna iglesia, no me meto con ninguna iglesia. Entonces, una de mis convicciones en este sentido es que la iglesia debe tener un buen sistema donde, aunque no somos una organización, pero debemos trabajar organizadamente, donde exista un rendimiento de cuentas. Cuando alguien me pregunta sobre este tema, le digo, y pues, ¿qué sistema usa su iglesia? Le digo, a contabilidad. Exactamente. Sí. Yo tengo que rendir cuenta. Entonces, si la iglesia no tiene conflictos con este asunto de finanzas, y usted puede entregar para apoyar el ministerio, pero puede ver
el orden, puede ver la distribución y todo. No hay nada que ocultar, no hay nada que poner. Pero cuando un ministerio tiene todo bajo la mesa y dice, oh, usted tenga fe, no pregunte, a mí me da la sospecha que estamos en medio de alguien que está sustrayendo, como lo hacía Judas, de la bolsa de Dios. Entonces, un elemento clave, si usted quiere preguntar, pero entonces, ¿cuál iglesia? Entonces, ¿cuál ministerio? Bueno, un ministerio sano normalmente va a rendir cuentas y va a decir, este es nuestro estado financiero, estos son los gastos, y no tienen pena en compartirlo. Algunos, por ejemplo, no tienen problema en compartirlo con el gobierno para no meterse en problemas, pero sí tienen problema para compartirlo con su gente. Entonces ahí ya nos metemos en un problema, porque quiere decir que algo está escondido y estamos en un momento de que hay abuso. Pero si hay rendimiento de cuentas y claridad, mire, el ministerio va a continuar y va a avanzar el ministerio de Cristo. Contrario a que cuando estamos tomando ventaja, aprovechando ciertas cosas, entonces ya cuando alguien me dice, usted dé lo que tenga y no pregunte, ponga su fe. Usan esa excusa muchos, yo lo he escuchado. Entonces eso ya me suena como, ahí hay algo turbio. Y yo le digo, ahora sí que corre y cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque hay algo que no está bien. Usted puede identificar, hay ministerios que son claros. Creo que esa es la clave en un ministerio, si quiere preguntar cuál ministerio apoyar. Yo creo que veo yo dos cosas ahí que son importantes quizá aclarar, no porque no estén aclarados, sino por un lado está vamos a pensar una congregación, un grupo que realmente no está enfatizando pero que no es transparente. O sea, que de alguna forma no te presionan de que tú tienes que dar, simplemente dale a Dios, honra al Señor, etcétera, pero no hay transparencia en el uso de los recursos. Ese es un problema. Pero también está el otro lado, donde el enfoque de todo el ministerio es ¿okay? Con manipulación a través de te vendo agua del río Jordán, te vendo esta cosa mágica, o si quieres que Dios te dé más, tienes que darle, demuestra tu fe. O sea, yo creo que podemos ver esos dos aspectos. Uno es más evidente que el otro. Obviamente, si uno llega a un lugar en donde le están diciendo, si crees en Dios, si realmente tienes fe, tienes que dar, uno dice, espérate, esto es evidente. Pero puede ser que estemos en un lugar donde no se haga ese énfasis precisamente, pero no hay transparencia. ¿Okay? Y correcto. Eso también es un problema. Ahora, lo que ha causado más problema dentro del ámbito cristiano es precisamente el segundo grupo, el que enfatiza siempre el hecho de que tienes que dar, si tienes fe, si realmente le crees a Dios, si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te dé más, y siempre están impulsando eso. O sea, como que el enfoque siempre tiene que ver no con honrar a Dios, no con vivir una vida que le traiga honor y gloria, no con tratar el pecado a través de la persona de Cristo. Todo el enfoque es dinero. Todo tiene que ver con eso, ¿no? Dale a Dios, Él te va a dar más, o búscalo, proclámalo, reclámalo, o si realmente lo crees, dale al grupo o compra esta botella de agua, etc. O sea, esa manipulación es la que ha sido más evidente y que tristemente es la que más ha traído conflicto al nombre del evangelio, y por el que mucha gente dice, es que las iglesias, ¿no? Solo están para eso, y que agarran a todos parejo, ¿no? Creo que a lo mejor así como para juntar esto, y para los amigos que nos están viendo, que quizás están tomando notas, y si no están tomando notas sería bueno, porque acabamos de ver un par de puntos muy importantes. El primero es que los predicadores, los pastores de las iglesias son emisarios de Dios, están hablando en el nombre de Dios, y entonces lo que, en este caso que tengo 3 predicadores aquí a mi lado, lo que estos pastores digan representa a Dios. Entonces, una mala predicación, como decíamos temprano, una mala predicación va a hablar mal en el nombre de Dios. Entonces, un buen predicador no va a dejar en mal el nombre de Dios, va a predicar la palabra de Dios. Otra cosa que ya empezamos a lo mejor a tocar un poquito, cómo identificar estas iglesias o estos predicadores que realmente buscan el dinero de la gente, es que no son transparentes. O sea, al no ser transparentes con cómo ganan su dinero, cómo gastan el dinero, cómo se ocupa el dinero, es porque, decíamos ahorita, hay algo oculto ahí. Entonces ahí tenemos ya un par de cosas que podemos empezar a notar. Son predicadores que no son transparentes, son predicadores que no están predicando la palabra de Dios, o que a lo mejor toman porciones de la palabra de Dios
para hacerlos sentir culpables o para hacerlos sentir mejor y no precisamente lo que la palabra de Dios está enseñando. Corríjanme si estoy equivocado hasta aquí. Vamos bien hasta este punto. Ok. Hablando de esto, me gustaría que empezáramos a pensar un poco, hermanos, porque tenemos que ir a un corte, pero regresando del corte, me gustaría que pensaran qué tan viejo es este sistema de predicación. Porque pareciera que acaba de explotar, que hace no mucho tiempo como que hubo un despunte de predicadores y teleevangelistas, porque pareciera que la plataforma favorita es la televisión o el Facebook. Ah, caray. pero pareciera que es en esos lugares donde más se está dando y dijéramos, es nuevo. Pero me gustaría que pensáramos un poquito en ello y que pudiéramos realmente empezar a platicar qué tan viejo es este negocio. Porque al final del día lo que estos predicadores hacen es negocio. Sacar una ventaja del pueblo, de la gente, digamos, de los necesitados. ¿Qué tan viejo es esto? Pero vamos a hablar de esto regresando del corte. Oh, sí. 318 Latino. Por internet desde Shreveport. La carne más fresca, el pan calientito, guisados listos, envíos de dinero y todos tus productos favoritos los encuentras en El Novillo, 2242 Barksdale Boulevard en Bossier City. Pide tu orden marcando al 318-742-4979. Zero Frac Sand está contratando personal para operación de equipo y mano de obra. Trabajo al aire libre bajo condiciones climáticas. Experiencia con equipo pesado no es indispensable. Nosotros te capacitamos. Trabajo permanente y con pago semanal. Contacta a Sonia para programar tu entrevista. En ABM servimos a las compañías a través de personas comprometidas. Buscamos gente como tú, que quieran marcar la diferencia todos los días. Tenemos varias opciones para ti. Conoce las vacantes que hay de tu profesión u oficio. ABM. De Shreveport. 318 Latino. Qué bueno que están todavía con nosotros, que nos siguen acompañando, que no le han cambiado a su página de Facebook ni a su canal favorito. Continuamos con mis hermanos, hermano Juan, Paul, Daniel. Continuamos hablando de los mercenarios, mercaderes, negociantes de la fe. Y antes de irnos al corte hablábamos, ¿qué tan viejo es este negocio, hermanos? A veces pensamos, puede ser nuevo, ¿no? Acaba de salir. O sea, esos televangelistas, estos predicadores de este evangelio de prosperidad son nuevos, pero realmente ¿qué tan viejo puede llegar a ser este negocio? El apóstol Pablo tenía muchísimo, no miedo, pero él se cuidaba muchísimo para no dar la impresión que estaba haciendo un negocio. Él les dijo a una iglesia, mira, yo no quiero que nadie me robe, y usa un término bien fuerte en griego, de la gloria, de la gloria de no aceptar o no recibir dinero de ustedes. Por eso yo he trabajado. Él hacía tiendas. Entonces él trabajaba para no ser robado de la gloria de recibir dinero de su iglesia. Entonces está tocando un tema muy importante para Pablo también. Y demuestra que no es algo nuevo. Porque hoy en día escuchamos cosas ridículas. Vino una vez cuando yo era joven en el evangelio, vino un predicador famoso que llegó a la iglesia y dijo, el Señor me ha dicho que no podemos salir de este lugar hasta que 10 personas me den $1,000. Y yo decía, yo tenía como 2 meses en el evangelio. Yo pensaba, oh, sería un buen negocio. Sí, funciona. Y yo tengo 2 meses en el evangelio y yo tenía la sabiduría para discernir que no era bueno, que es un abuso del nombre del Señor. Ha sido una... yo mencionaba el caso de Simón en el libro de los Hechos. Pero el hermano Paul mencionaba a Jesús. O sea, no es algo nuevo. A través de toda la historia, hablando del cristianismo, a través de toda la historia del cristianismo ha habido abusos en diferentes etapas de la gente prometiéndoles. Todos conocemos la historia de las indulgencias, o etcétera, etcétera. En un momento que la iglesia no tiene dinero, supuestamente después tiene tanto dinero, pero no tiene fe. Entonces, es algo que ha sido
desde mucho tiempo. Cuando uno ve la Biblia desde el Antiguo Testamento, Dios establece las ofrendas que deben ser, lo que se deben tener, y Cristo viene y les dice a los principales: hey, ustedes están abusando de la gente con lo que están haciendo. So que las ofrendas que eran ordenadas por Dios, aún eso mismo, los principales, los líderes llegaron a abusar de eso, ¿no? Entonces continúa la historia y no hemos cambiado mucho. Tal vez una de las razones que creo que enfrentamos eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con su manera de interpretar la Biblia, ¿no? Porque de pronto en tenemos dos posiciones. Uno que dice no pidas ofrenda, que todo sea lo que explota, sale de tu corazón. Y entonces no seguimos los mandatos. Lo que se te ponga en el corazón lo haces. Y lo otro tenemos los otros que dicen no, tienes que darlo bien estrictos. Entonces, cuando hablas de este tema, entonces vamos a tener a los que están en contra de dar, que digan, sí es cierto, no hay que dar. Bueno, hay que ser claros. Sí, la Biblia establece ciertas ofrendas, y si las cumples bien, vas a ser bendecido, y punto. El hecho que algunos han abusado de la fe y han tomado ventaja no anula los mandamientos de Dios. Entonces, porque algunos toman esa actitud. Entonces, no, yo recuerdo a alguien que un día estábamos discutiendo sobre el tema en la iglesia, y una hermana, me acuerdo que dijo, yo no tengo problema. Vio el presupuesto, vio todo, porque ya estaban ahí unos que no, que sí, que no gastemos. Dijo, yo no tengo problema. Mientras a mí no me digan que dé más allá de lo que dice la Biblia, yo no tengo ningún problema con las ofrendas. Y era una hermana ya mayor de edad. Dijo, nunca he tenido problema con las ofrendas. Nunca he tenido problemas en esta iglesia, porque siempre había rendimiento de cuentas claro. Dijo, mientras a mí me informen y mientras ellos no me digan que dé $1,000 o mi carro o mi casa, porque yo no lo veo en la Biblia, decía ella, yo no tengo problema con el dar, porque aquí siempre ha habido claridad. Y ella hablaba particularmente de una iglesia, ¿no? Entonces hay que poner en esa perspectiva, es decir, el hecho que algunos han abusado no me exime de mi responsabilidad de ser un dador en la iglesia donde yo participo. Eso no me quita responsabilidad. Estaba viendo un texto el día de ayer en Segunda Timoteo, que menciona que debes saber esto, déjeme leerlo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y en esos tiempos peligrosos dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Entonces, si nosotros afirmamos que vivimos los últimos días, pues uno dice, ¿eso tiene que pasar? No tiene que pasar. Dios, en su perfecta sabiduría y quién es Él pudo ver hasta dónde llegaría la fe. Y eso, dice uno, pues ya lo hemos visto. Décadas y décadas lo estamos viendo. Porque algunos predicadores que comenzaron bien, distorsionaron, su forma de interpretar ciertos textos fue distorsionada, y entonces terminaron abusando la fe. Y eso ha dañado el testimonio de la iglesia y de los líderes. Porque cada que uno habla de este tema, todo el mundo, yo les digo, cuando yo predico de este tema, pienso que me van a ver con cara de George Washington o un billete de $1 o de 100, porque están pensando, este hombre tiene en sus ojos el dinero. Y yo acabo de predicar el domingo de esto, y les dije, no, yo predico de todos los temas que están en la Biblia, y este es uno de ellos, y si no hablamos aquí como que dice la Biblia, ¿dónde lo vamos a hablar? Pero desafortunadamente, por esos que han abusado, algunos predicadores hasta tienen miedo a hablar del tema, porque lo van a catalogar de predicador de la prosperidad o algo así. Claro, y ahorita lo mencionó, y ya se dijo antes, y lo volvió a mencionar, ¿no? Hay predicadores que a lo mejor en algún momento eran buenos, o estaban, digamos, predicando la verdad. Fieles a la verdad. Pero que en algún punto de la historia decidieron darse la vuelta y decir, me conviene más este negocio, ¿no? Porque yo sé que a veces quizás los humanos tendemos a idolatrar personas, ¿no? El pastor, el predicador, el líder de alabanza, y los vemos en un pedestal muy grande, y a veces tendemos a ignorar lo que están enseñando. Y pienso,
quizás ahorita puedan aportar un poco más. Pienso que eso ha ayudado mucho a este tipo de predicadores, ¿no? Este tipo de mercaderes, al hecho de saber que la gente los escucha ya incluso sin cuestionar lo que ellos digan, ¿no? El hecho de yo puedo pedirles cualquier cantidad de dinero y me van a hacer caso, o puedo pedirles que hagan cualquier cosa y me van a hacer caso. Pero justamente porque hay mucha gente que ya no cuestiona lo que dicen estas personas, ya incluso a veces no se percatan si lo que están hablando es bíblico o simplemente salió de su cabeza y que se están aprovechando de ellos. O sea, mucho tiene que ver también nuestra responsabilidad de no conocer las escrituras y de simplemente decir, el pastor Juan lo dijo, entonces tiene que ser verdad. Paul lo predicó, entonces tiene que ser verdad. Daniel lo dijo, entonces es ley, ¿no? Y decir, no, somos hombres y nos podemos equivocar y es una tentación. Porque al final del día, si lo pensamos así, fue una tentación lo que trató de hacer Satanás con el Señor Jesucristo. Si tú me adoras, yo te doy dinero, fama, fortuna, y que es una promesa que se sigue haciendo al día de hoy. Si tú me das estos $1,000, yo te prometo que Dios te va a dar X cosa, ¿no? Y que caemos a ello. O sea, que mucha gente cae al pensar de, pues sí, quizás yo necesito pagar para recibir esa bendición, ¿no? Y suena convincente. Hablábamos, ¿no? Nada es gratis, entonces a lo mejor sí tengo que pagarle a Dios para que me bendiga y para que me dé y para que salga de la pobreza. Y dices, no funciona así. Yo creo que es bueno. No, estás tocando algo que no hemos mencionado, porque es la misma codicia que maneja que el predicador hable tanto del dinero. Por ejemplo, cuando dice, mira, si tú das 100, vas a ganar 100 veces más. Entonces vas a ganar 10,000 o algo así. Pero es la misma codicia que les empuja a ellos. Es la misma codicia que escribe el cheque para recibir doble por lo que uno da. Es la iglesia que se convierte en un riverboat, donde nosotros podemos echar nuestras suertes para saber si, tal vez voy a ganar más, si doy más. Y es puro pecado. Si el motivo es ganar más. Ahora, si el motivo es servir a los demás, como el pastor dice, si nosotros tenemos la idea de la comunidad, ¿cómo podemos ayudar los que no tienen? Por eso está la iglesia. Y nosotros tenemos, no es gratis, alguien tiene que ayudarles. Y nosotros como la iglesia podemos hacerlo. Pero no es un negocio para enriquecernos a nosotros mismos. Es para servir en humildad. Y tenemos que reconocer que esto que estamos comentando es porque ese es el diseño de Dios. O sea, la iglesia no es una invención de la humanidad. O sea, la iglesia es un diseño de Dios para aquellos que Él redime. Pero a final de cuentas, tú mencionaste ahorita cuando hablaste de la codicia, es el pecado mismo del ser humano el que lleva a una persona a distorsionar el mensaje que promete vida eterna a través de la obra de Cristo por dinero, comodidad, salud. Y a final de cuentas, lo que se hace es que el mismo mensaje que nos enseña y que debe enseñar, ¿verdad? Cristo vino para librarnos de pecado, para limpiar nuestras vidas, hacernos nuevas criaturas. Se distorsiona para manejarlo como Cristo vino para que tú seas cómodo y tengas y no sufras. Y a final de cuentas, lo que tú dijiste ahorita es que la persona que está promoviendo un mensaje distorsionado lo hace por su propio pecado y al hacerlo promueve el pecado de la misma gente. Entonces, no podemos llamar evangelio, no podemos llamar mensaje de Dios a un individuo que se para delante de un grupo para hablar de algo que no tiene que ver con el mensaje de Dios, sino con su avaricia, su codicia o impulsar la avaricia o la codicia de los demás, que a final de cuentas es el pecado del que supuestamente el mensaje del evangelio dice, Cristo vino a librarte de esto. Entonces, por eso es que hace más grave esta realidad para aquellos que nos decimos creyentes, evangélicos, pastores, si predicamos un mensaje que nada tiene que ver con la redención, nada tiene que ver con ser nuevas criaturas, sino tiene que ver con lo material. O sea, independientemente de si lo haces a través de ocultar, en el caso de no ser transparente, o lo haces deliberadamente, dame y
Dios te dará. O sea, a final de cuentas, un mensaje que promueve el pecado, tolera el pecado, motiva el pecado en cualquiera de sus formas, no puede ser el mensaje del Evangelio. Y es a final de cuentas lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Él decía, o sea, tristemente hay gente que se levanta y distorsiona el Evangelio, ¿verdad? Cambia el Evangelio por el interés que sea, no importa. Cambiando el Evangelio, él decía en Gálatas, ¿no? O sea, la palabra que usaba era anatema, ¿no? Maldito. Si es que alguien se levanta con un mensaje diferente. Entonces es importante notar esto, ¿no? Que aun cuando estos grupos dicen, somos cristianos, predicamos la Biblia, pero si en el contenido de ello está el hecho de que realmente no es el mensaje de la Biblia, o sea, uno puede decir, espérate, o sea, suena bonito, suena agradable, me motiva, pero no es la palabra de Dios. Entonces, creo que cuando una persona cataloga, es que todos los cristianos son así, es que todos los pastores, es que todas las iglesias, no lleva a evaluar una realidad. No todos los pastores, no todas las iglesias, porque realmente lo que buscamos es predicar el Evangelio de Cristo. Y ahí la realidad es que la Biblia menciona el ofrendar, pero nosotros en nuestra interpretación, nuestra hermenéutica propia, lo aplicamos de diferente manera, y entonces algo que está establecido de parte de Dios se distorsiona. Entonces, la motivación del dador por nuestra invitación cambia. ¿Por qué razón? Porque el canto yo me sé el canto en mexicano y el americano, ¿no? El que si tú le das $1, el Señor te da 2. Ese es el mexicano, ¿no? El americano, si tú le das $1, te da... Yo siempre que escuchaba ese canto, después de un tiempo, esa es una inversión linda, 100%. Yo dejo una ofrenda ese día y voy a recibir el doble la otra semana. Muchos dan con esa motivación. Pero la Biblia lo que te presenta es todas las ofrendas en la Biblia eran un reconocimiento a Dios, a su benevolencia, a su provisión, a lo que Él es, la grandeza. Es decir, es una forma de adorar a Dios. Entonces, perdemos todo esto, toda esta esencia de la ofrenda, es decir, gratitud, adoración, reconocimiento y todo, porque estamos enfocándonos en aspectos diferentes. En una ocasión, no recuerdo con quién estaba hablando un día, que me preguntó sobre la ofrenda, y es que todo lo que recibe la iglesia se le paga al pastor. Y yo le dije, yo me sentiría muy cómodo, porque la iglesia en el Nuevo Testamento no fue llamada para mantener al pastor, fue llamada para predicar el Evangelio. Y si no puede pagarle al pastor, entonces tiene que buscar alternativas para que el pastor, entonces ahora está de moda el pastor bivocacional, ¿no? Que trabaja de medio tiempo y todo eso. ¡Oh, qué lindo! Ahora, si tiene recursos para tener un pastor de tiempo completo, perfecto, puede funcionar. Pero particularmente esta iglesia que platicaba con alguien, me decía, no, es que el 90% de lo que nosotros recibimos es para el pastor y no podemos hacer más. Entonces, cada iglesia tiene que analizar su propio sistema, cómo está funcionando, ¿no? Pero no perder la esencia de las ofrendas por las motivaciones equivocadas, ¿no? Porque, no era la idea del Señor cuando estaba hablando. Y unos llegan Paul mencionaba el asunto de que Pablo, el otro Pablo, hacía tiendas. Paul mencionaba que el otro Pablo hacía tiendas. Entonces, hay iglesias que quieren que todos los pastores sean como Pablo. Entonces, cuidado, porque el entorno, el contexto va a ser diferente. Y hay pastores que tienen posibilidad de serlo y otros no. Qué lindo, ¿no? Pero debemos cuidar para no irnos a un extremo o al otro, porque ese es el peligro que tenemos. Y lo mejor, y el diablo está más contento que nunca cuando nosotros hacemos mal uso de las finanzas y la gente se mantiene alejada del Evangelio. Porque ese es al final el propósito. Es al final es el temor del hombre. Porque muchos no quieren la apariencia, que no sean como Pablo, entonces ellos no piden nada o ellos trabajan, y todos por el temor del hombre no trabajan porque
no quieren dedicarse tiempo completo. Entonces, todo va al motivo del corazón, ¿verdad? Y Dios mira el corazón. Es muy sencillo. Tocando este tema, Filipenses 3, el apóstol Pablo llama la atención estos cuantos versículos que quiero leer. Dice Pablo: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Y esta es la parte que él dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. O sea, era algo que causaba dolor en el corazón de Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué son enemigos? ¿Por qué Pablo los identifica como enemigos del mensaje de Dios, enemigos del evangelio? Y le causa dolor, dice, porque el fin de ellos, al final de cuentas es perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, su estómago, cuya gloria es su vergüenza, pero luego dice esta frase: solo piensan en lo terrenal. Entonces, esa es la motivación detrás de líderes que manipulan, distorsionando, cambiando, ajustando un mensaje que debería hablar de la cruz de Cristo, dice Pablo, ¿no? Por interés terrenal, ¿ok? Y ese es algo que debemos notar. O sea, ¿qué mueve a una persona a ser pastor? ¿Qué mueve a un grupo a ser líderes? O sea, si el interés es lo terrenal, pues va a ser movido por lo terrenal. Va a cambiar el mensaje hacia donde lo terrenal se mueva. Y obviamente dentro de ese aspecto terrenal pues está lo material, el dinero, ¿no? Pero cuando predicamos el evangelio no nos mueve lo terrenal, nos mueve la gloria de Dios. Usted decía ahorita, hermano Juan, o sea, la expresión de aquellos que damos financieramente, ofrendamos, es la expresión de gratitud, es esa expresión de reconocimiento. Honra a Dios con tus bienes, dice la Escritura, ¿no? Da con corazón alegre, en gratitud. O sea, esa es la postura. No es lo terrenal, no es si me van a dar más, si me va a tocar más. Entonces, Pablo dice: estoy triste porque no se está predicando el evangelio. Al contrario, son enemigos de la cruz porque su único interés es lo terrenal. Y Pedro también, siendo en un momento pequeño enemigo de la cruz, cuando le dijo a Jesús: no lo permito, no vas a la cruz. Sí, no sufras, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mí, ¿no? Quítate de mí, Satanás. Pedro, no, Satanás en este momento, porque tenía en mente lo terrenal. Jesús le dice las cosas del hombre en vez de las cosas de Dios. Entonces es algo muy peligroso. Así es. Entonces, cuando se empieza a quitar entonces la mirada de Dios y de su gloria, y se empieza a poner en las cosas del hombre, en lo terrenal, en algún otro momento va a terminar desviándose. Yo creo que esa es la diferencia. Cuando dices, ¿qué busca? ¿Qué debe buscar la gente en una iglesia? Una iglesia que busca lo celestial. Y al final de cuentas va a caer en el individuo o individual. Porque yo puedo pensar, nuestra iglesia, no tenemos esos problemas. Y seguramente los apóstoles, si les preguntaban, aquí en este grupo de 12 no hay nadie que toma dinero, ¿verdad? Y todos dijeron, no hay nadie. Está Jesús, el líder, estamos los 12, pero en esos 12 había uno. Entonces, es individual, es responsabilidad personal, es rendimiento de cuentas, lo que nos va a ayudar a mantenernos alejados de ser, ¿cuál es el tema? ¿Cómo es el título? Mercenario de la fe. Eso nos va a ayudar a mantenernos alejados de ser un mercenario de la fe y no a examinar tu fe y caminar con integridad. Pues estamos llegando al final del programa. Se han tocado puntos muy, muy importantes, muy cruciales. Quería yo hacerles unas preguntas, pero se me adelantaron y ya les respondieron. Okay. Quería yo preguntarles justamente qué debería buscar la gente en una iglesia. Y acabamos de decir que se predique la palabra, que sea una iglesia que busque lo celestial, un pastor que esté preocupado por las ovejas y no por alimentarse él mismo, una iglesia que esté preocupada por la salud de las personas y no por su bienestar propio. ¿Qué deberíamos de hacer con estos predicadores falsos, estos maestros falsos, estos mercaderes? Pues bueno, señalarlos, mostrar que lo que están haciendo está mal y no tener miedo a decir este predicador es falso. ¿Okay? Muchas veces a lo mejor tememos a cómo va a reaccionar la gente si le decimos que su predicador favorito realmente no está enseñando las escrituras. Pero leía yo hace un momento la carta en Judas y es lo que dice Judas, o sea,
estos predicadores tienes que confrontarlos y te vas a dar cuenta que cuando los confrontas van a empezar a echar murmuraciones porque no quieren ser confrontados con la palabra. ¿Y qué hacer si a lo mejor dice Judas, menciona 3 grupos de personas Judas? Los que dudan, los que ya están metidos en estos problemas y los que simplemente no quieren regresar. Y dice, a los que dudan, pues háblales, ten misericordia, convéncelos. A los que ya están metidos, predícales, tal vez regresan. Y a los que simplemente ya no quieren nada, pues casi deséchalos, ¿no? ¿Verdad? No en un mal sentido, sino simplemente tú continúas orando, continúas predicando, pero si ellos están ahí, por ellos serán juzgados estos predicadores falsos. Y busca, que nos estás escuchando ahorita, busca estas iglesias donde se predique la palabra. Busca estos pastores que estén preocupados por darte lo que dice el Señor y no por enriquecerse ellos mismos. Tienes 3 ejemplos aquí delante de ti donde no se están peleando entre ellos para ver a cuál iglesia vas a asistir o en dónde vas a ir a dejar tu ofrenda. Si estás en el área de Texas, puedes asistir a la primera iglesia bautista hispana de Pittsburgh y asistir con el hermano Juan y puedes reunirte con él. Si estás aquí en la zona de Shreveport Bossier, puedes venir con el hermano Paul a Summer Grove en español o en inglés, si tienes el inglés. O si estás más en el centro, en el South Shreveport, estás en Broadmoor Baptist Church con el pastor Daniel. Ninguno de ellos va a buscar tu dinero, ninguno de ellos te va a cobrar por ninguno de sus servicios. Y estos 3 hermanos que tengo aquí a mi lado van a buscar que crezcas en la palabra, que escuches la palabra de Dios y que realmente conozcas lo que el Señor dice. No buscan tu dinero, no buscan extorsionarte ni hacerse ricos ellos, buscan predicar la palabra. Quizás seas parte de estos que tengan duda si el lugar en donde estás es un lugar sano o quizás te están robando. Si tienes duda, asiste con cualquiera de ellos. Vas a encontrar sus direcciones en Facebook, puedes encontrar también a sus links, sus páginas, sus iglesias. Ven con cualquiera de ellos, busca, puedes mandarnos un mensaje, dejarnos un comentario aquí abajo en la caja de comentarios, envíanos un correo personal a los correos de mis hermanos o aquí a 318 y nuestro amigo Bryant o Gaby nos van a enviar sus mensajes, sus preguntas y con mucho gusto vamos a poder contestarles, orar por ustedes y como lo hemos mencionado en programas anteriores, estamos a su disposición para orar con ustedes, para poder ayudarles en alguna necesidad, pero para enseñarles la palabra de Dios. Así que los esperamos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Y antes de despedirnos, pues cerrar como cerramos cada semana. Y pues quiero aprovechar que no siempre tengo al hermano Juan y al hermano Paul. Me gustaría que alguno de ustedes orara para cerrar el programa, hermanos. Adelante. Vamos a orar pues. Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad que nos has dado de compartir este tiempo, tratar este tema complicado, Dios, y queremos agradecerte por cada ministerio representado. Oramos que este tiempo pueda ser de bendición para quienes nos han escuchado. Oramos que, Padre, toda esta situación que ha causado daño a la fe, ha causado daño a la obra, queremos, Padre, que tú seas con nosotros para aceptar el reto, Señor, de vivir y caminar en integridad. Gracias por este ministerio, por que tú sigas bendiciendo grandemente a cada una de las iglesias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. El Señor les bendiga. Hasta luego.